Tengan todos muy buenas tardes, licenciado Germarinero, compañeros también. Este día como equipo número 1 nos ha tocado el tema el civilón o el derecho civil. Pues cada uno de mis compañeros les hablará un poco acerca del tema para que podamos ir aprendiendo un poquito más. En mi caso, yo les voy a hablar acerca de la historia desde el inicio del derecho civil. Esos días el licenciado nos ilustró acerca de los inicios del civil law. Es un derecho grecorromano, lo implementaron en Roma, lo implementó Justiniano, pero la verdad viene desde, digamos, es más antiguo, viene desde las 12 tablas, como nos explicó el licenciado. Inició con Poncio Pilato cuando le hicieron el juicio a Jesús. El derecho, el civil law, podemos o sabemos que es el derecho escrito, eh, porque vamos a diferenciar el common law, que es el derecho oral, y el civil law, que es el derecho escrito. También Justiniano fue como que uno de los propulsores del civil law, ya que a él en los años 500 en adelante, él le hizo unas modificaciones, ya que antes no se podían casar las personas de diferentes clases sociales. Entonces, Justiniano, volviendo a la historia, se enamoró de una ex actriz, pero que no era del mismo nivel socioeconómico de él. Y él lo que hizo, por el amor que le tenía a ella, fue modificar la ley y así se convirtió en el civil law. Después, ya en los años 1800 en adelante, fue implementado también en Francia y se le adjudicó a Napoleón Bonaparte. Yo les hablaré acerca de la evolución del civil law o ley civil. Este es un sistema jurídico originado en Europa, intelectualizado en el marco de finales del derecho romano, cuya característica más frecuente es que sus principios básicos están codificados en un sistema que sirve como principal fuente de derecho. La codificación viene desde la antigua Roma y esta dio inicio con las 12 tablas. Tras la caída de la monarquía, se aplicó el derecho consuetudinario, leyes no escritas que se transmitían oralmente. En ese tiempo, los plebeyos exigieron leyes escritas para asegurar la igualdad para todos. Las presiones populares se encaminan a que estas leyes se pongan por escrito para que éstas se puedan analizar y para que no puedan cambiarse de un día para otro, según convenga. En el año 450 a.C., los plebeyos lograron el compromiso por parte de los patricios romanos de elaborar lo que era un código escrito. Entonces nos preguntamos, ¿qué son las 12 tablas? Este es el código más antiguo escrito en los años 450 a.C., que se basó en el derecho oral. A partir de las 12 tablas, el fas, lo lícito, y el ius, lo justo, se disgregan al derecho y el derecho emprende su secularización. Las 12 tablas se basaban en esos principios, que eran la salvaguarda del patrimonio, la autoridad del pater familias como único titular de derecho y la fijación de castigos para las infracciones. Luego de esto aparecen lo que son los códigos hermanos. Durante los siglos 6 y 7,
para delinear claramente la ley vigente para las clases privilegiadas germánicas frente a sus súbditos romanos y así regular las leyes de acuerdo con el derecho popular bajo la ley feudal. El concepto de codificación se desarrolló aún más durante los siglos XVII y XVIII como una expresión tanto de ley natural como de ideas de ilustración. Los ideales políticos de esta época se expresaban en los conceptos de democracia, de protección a la propiedad y Estado de Derecho. Estos ideales requerían certeza de la ley, ley legislada y uniforme. Entonces, la combinación de derecho romano y derecho constitucionario y local dio paso a la codificación del derecho, el Código de Justiniano. Justiniano hizo reunir todas las constituciones desde Adriano hasta sus días, así como cada numerosa variación. Clasificó todo eso por materias bajo diferentes títulos y reformó de ellos una obra que apareció en el año 529, que fue conocida con el nombre de Código de Justiniano. Luego se da el Código Napoleónico en 1804, con su énfasis en una ley claramente escrita y accesible. Este fue un paso muy importante que reemplazó las leyes feudales. Este fue el primer código legal moderno que se adoptó con un alcance paneuropeo y este influyó fuertemente en la ley de muchos de los países formados durante y después de las guerras napoleónicas. El Código Napoleónico influyó mucho en los países en desarrollo fuera de Europa, especialmente en América Latina, en el Medio Oriente, intentando modernizar y desfeudalizar sus países mediante formas legales. Las categorías del Código Napoleónico, esas no fueron retraídas de las categorías del Código Napoleónico no fueron extraídas de las leyes francesas, sino que estas fueron extraídas de la codificación de la ley romana del siglo VI de Justiniano. El Civil Law se contrasta principalmente con el derecho consuetudinario, que este es el sistema legal desarrollado primero en Inglaterra y más tarde entre los pueblos de habla inglesa del mundo. A pesar de cada una de sus diferencias, los dos sistemas son bastante similares desde un punto de vista histórico. Ambos sistemas evolucionaron de la misma manera, aunque fue a ritmos diferentes. La ley romana subyacente al derecho civil se desarrolló principalmente a partir del derecho consuetudinario, que este se perfeccionó con la jurisprudencia y la legislación, y así fue evolucionando lo que ahora nosotros llamamos Código Civil o Ley Civil. Y este es un sistema legal del derecho que comprende normas de tipo jurídicas, que éstas se encargan de regular las relaciones entre las personas de tipo patrimonial, las cuales pueden ser voluntarias o forzosas, tanto de manera física o jurídica, privadas o públicas. Bueno, continuamos con el desarrollo del tema, hablando sobre el Civil Law, luego de haber escuchado lo que es la historia de este derecho y haber escuchado también lo que es su evolución. Vamos a proceder en estos momentos a leer un par de definiciones para luego hacer un pequeño contraste con lo que es nuestra legislación. García Maínez decía que el derecho civil es aquel que determina las consecuencias esenciales de los principales hechos y actos de la vida humana, nacimiento, mayoría de edad, matrimonios, etc., y la situación jurídica del ser humano en relación con sus semejantes, capacidad civil, deudas, créditos, o también en relación con las cosas, hablamos de propiedad, usufructo, etc. De igual manera, Reyes Mendoza
decía que es el conjunto de normas jurídicas y disposiciones que regulan las relaciones de los particulares en lo referente a su persona, a sus cosas, sucesiones, obligaciones y contratos. De igual manera, Rodríguez Arias da un aporte bien amplio y dice que el derecho civil es por excelencia el derecho de la comunidad, por cuanto regula la vida del hombre como ser sociable. Es el que sienta las normas que hacen factible la convivencia de éste con los demás miembros del grupo, cuidando de que se respete la integridad de su personalidad. Habla de derecho al nombre, a la propia imagen, etc., marcando las directrices protectoras de los frutos de su inteligencia o de sus otras actividades laborales, derechos sobre bienes intelectuales, arrendamientos de obra y de servicios, contratos de trabajo, garantizando la conservación de su patrimonio y transmisión mortis causa. Y sobre todo se concreta estatutariamente los derechos y deberes que atañen al hombre como miembro de la comunidad primaria, tal cual pues es la familia, y bueno, viendo que la familia es la base de la sociedad y en ella pues se da algo como lo que es el matrimonio. Vamos en estos momentos a proceder a hacer una relación de lo que es nuestra legislación salvadoreña. Bueno, como de todos es sabido, el derecho civil en nuestro país es parte, al igual que el derecho mercantil y el derecho internacional privado, son parte del derecho privado. Así como mencioné en la intervención anterior, vamos a ver cómo la parte de algunos conceptos que se mencionaron en las definiciones anteriores aparecen conceptos como personas, cosas, usufructos, servidumbre, que estas están contenidas precisamente en una de las partes legales de nuestro país, como lo es el Código Civil en su primer libro, también en el libro segundo, hablando de las cosas, de los usufructos, servidumbres. De igual manera, cuando vamos a hablar en el libro tercero acerca de la sucesión, a los testamentos, en el libro 4 que habla de obligaciones, contratos, deudas, créditos. De igual manera también está la parte patrimonial que se aborda en una parte en el libro 2 y de igual manera también en el Código de Familia. De igual manera aparece un concepto ahí en las definiciones que hablaba de la familia y del matrimonio, pues esto también está contemplado en nuestra legislación en la parte del Código de Familia. Así es que de esta manera, pues, espero haber hecho una relación de lo que era el Civil Law y las definiciones y cómo estas están ya plasmadas en algunas leyes de nuestro país. Bueno, prosiguiendo con la exposición que tenemos esta tarde, vamos a poder hablar un poco sobre lo que es las diferencias entre Civil Law y Common Law. Aunque el tema en específico de nosotros es el derecho civil o Civil Law, vamos a explicarles un poco de las diferencias que hay entre esos dos grandes sistemas jurídicos, ya que a veces tienden a confundirse un poco porque aunque son diferentes, también hay inmersas similitudes en ellos desde un punto de vista histórico. Muy bien. En un sentido amplio se habla de common law para referirse a aquel sistema legal basado primordialmente en las decisiones adoptadas por los tribunales, en contraste con el derecho civil, que es el que nos rige a nosotros como país de El Salvador, donde la principal fuente de derecho es la ley escrita. Muy bien. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es, derecho común se basa en precedentes y el derecho civil en la ley escrita. Como fuente de derecho nosotros sabemos que tenemos tres fuentes, que son la legislativa, la costumbre y la jurisprudencia también, al igual que en el derecho común, que está la jurisprudencia. Sin embargo, en el derecho común, la acción jurisprudencial es vinculante, a diferencia del derecho civil, que la acción jurisprudencial es persuasiva, no tiene un auge o una acción tan grande como en el derecho común.
Más sin embargo, sí es una fuente de derecho de nuestro sistema legal. Prosiguiendo, como nosotros sabemos, en El Salvador la única forma de poder que un proyecto de ley llegue a convertirse en ley es que pase por el proceso de formación de ley que está establecido en los artículos 133 hasta el 143 de nuestra Constitución de la República de El Salvador, donde establece los pasos y las personas quienes tienen iniciativa de ley, en fin, todo eso nosotros ya lo conocemos y si no, pues podemos leer los artículos para que nos quede un poquito más claro. Y en resumen, vamos a decir que como grupo hemos hecho esta diferenciación entre Common Law y Civil Law. Bien, el derecho civil se basa, o su fuente de derecho es la ley escrita, que se pasa por el proceso de formación de ley en el pleno legislativo, y luego vamos a también poner en claro que el derecho común se basa en precedentes ya existentes, como lo es el caso de Estados Unidos, que su sistema legal es el common law, a excepción de algunos estados, Luisiana me parece. Para finalizar, vamos a hablar un poco sobre lo que es las diferencias entre common law, civil law, ley socialista y ley islámica, que son otros sistemas jurídicos que se adaptan en el mundo. Bien, el common law tiene otros nombres como es legislación angloamericana, inglesa, el civil law también llamado derecho continental, romano-germánico, continental europeo, la ley socialista se le llama también soviética, a la ley islámica se le conoce como ley religiosa Sharia. Las fuentes de estos sistemas son del common law, la jurisprudencia o precedentes, como lo explicaba anteriormente, y la costumbre. En el derecho civil tenemos los estatutos, la legislación y la ley o norma escrita. En la ley socialista tenemos que son los estatutos, la legislación. Y en la ley islámica su única fuente de derecho es el Corán. El rol de formulación de políticas en cada uno de estos sistemas es: en el derecho común, los tribunales comparten el poder de equilibrio. En el derecho civil, los tribunales tienen un poder igual pero separado. Los tribunales en la ley socialista están subordinados a la legislatura. Y en la ley islámica, los tribunales y otras ramas del gobierno están teóricamente subordinadas a los de la Sharia. En la práctica, en los tribunales históricamente se hicieron Sharia, mientras que hoy en día los tribunales generalmente están subordinados al poder ejecutivo. No hay una separación de poderes como la tenemos nosotros acá. Bien, la calificación de los jueces en estos sistemas dice que en el derecho común los abogados de carrera son nombrados o elegidos. En el derecho civil son jueces y de carrera, pero para poder llegar a hacerlo tienen que primero pasar por un proceso de estudio y convertirse en abogados. En la ley socialista son burócratas de carrera, miembros del partido que está en el poder. En la ley islámica, su formación debe ser formación religiosa y jurídica. Son los dos requisitos que tiene ese sistema. El grado de independencia judicial en estos sistemas son, en el derecho común, muy bajo. No hay un grado de separación de poderes. En el derecho civil es alto, separado de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Bien, es lo que nosotros vemos acá en el derecho civil, que los tres órganos del Estado, los principales tres órganos del Estado están separados. Cada uno tiene sus propias competencias y ninguno tiene que estar subordinado al otro, sino que son independientes. En la ley social es muy limitada la separación de poderes o el grado de independencia judicial, como ustedes quieran llamarle. Y en la ley islámica
el rango va de muy limitado a alto. Los jurados. En el derecho común o common law, los jurados son proporcionados a un nivel de prueba en algunas jurisdicciones, no en todas, pero sí se utilizan. En el derecho civil, los jurados se utilizan o pueden juzgar conjuntamente con los jueces en asuntos penales graves. En la ley social se utilizan más que todo en los juicios de delitos menores, y en la ley islámica se utilizan o son permitidos cuando los juicios son ejecutados en una escuela, en la escuela maliquí. Esa escuela es la única que permite la presencia de jurados para el momento de juzgar a una persona por sus delitos. En esa escuela se forman las personas que quieren convertirse en abogados. Les enseñan todo lo relacionado a la ley, siempre a la mano de la religión. Muchas gracias, esta ha sido mi participación, espero hayan comprendido y mi compañero les seguirá explicando un poco. Bien, continuando con la exposición, yo les hablaré de cómo está distribuido geográficamente el sistema jurídico civil law o derecho civil a nivel mundial. Cabe mencionar que el sistema adoptado o impuesto en cada país tiene mucho que ver por su nivel de influencia, como por ejemplo en América Latina está distribuido de acuerdo a la conquista ejercida por los españoles, los ingleses, los franceses y los portugueses. Vamos a hablar de Europa, donde fue creado lo que son las leyes civiles. Actualmente los países donde se encuentra este sistema es Italia, Grecia, Francia, Alemania, España, Portugal, Austria, Rusia, Turquía, el Vaticano, entre otros. De Asia, los principales países son Camboya, Laos, Tayikistán, Uzbekistán, Vietnam, entre otros. De África, solamente tenemos dos países, que es Benín y Cabo Verde. En América Latina, el derecho civil también se conoce como derecho latino. Los países más destacados son Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana y México. En Centroamérica tenemos a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y El Salvador. También hablamos de los países que utilizan la combinación de dos sistemas. En este sentido vamos a hablar de los que combinan el civil o el derecho civil con el common law. Estos países son Chipre, Escocia, Malta, Sudáfrica, Tailandia, Filipinas, entre otros. Cabe mencionar al estado de Luisiana y a Puerto Rico, que pertenecen a Estados Unidos. También de la combinación de derecho civil y el derecho consuetudinario, hay otros países como por ejemplo China, Congo, Burundi, Chad, República de Corea, la República Popular, que es Corea del Norte, República Democrática del Congo, Etiopía, Guinea, Israel, Malí, Mozambique, Madagascar, Mongolia, Taiwán, Togo y otras naciones pequeñas. Del derecho civil y el derecho musulmán podemos rescatar Argelia, Comoras, Egipto, Irak, Marruecos, Líbano, Libia. También hay combinación de tres sistemas, que en este caso sería derecho civil, el common law y el derecho consuetudinario. Los países son Camerún, Lesoto, Sri Lanka, Vanuatu y Zimbabue. La combinación derecho civil, common law, derecho musulmán lo tiene Japón, Irán, Somalia, Yemen y Yugoslavia. Y como último el derecho civil, el derecho musulmán y el derecho consuetudinario combinado lo tienen los países de Eritrea, República de Timor-Leste, Kenia e Indonesia. En nombre de mis compañeros quiero agradecerles por la atención prestada durante este video y esperamos que haya sido muy educativo para todos ustedes. Nuestro tema fue el Civil Law y muchísimas gracias nuevamente. Pasen muy buenas tardes.